Lingüística de la IA. ¿Alguna vez te has preguntado cómo entiende tu teléfono móvil lo que le estás diciendo? ¿O cómo puede sugerirte palabras mientras escribes un mensaje? Todo eso es gracias a una tecnología inteligente que se esconde detrás de algunos términos cortos como PLN, NLG o LLM. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es un amplio campo de la inteligencia artificial que permite a los ordenadores comprender el lenguaje humano y reaccionar ante él. Es como ordenar una enorme biblioteca de libros, categorizarlos, resumir su contenido y saber exactamente dónde encontrar la información que se necesita. El PLN comprende varias tareas, como la traducción, el análisis de sentimientos, el reconocimiento de voz y la segmentación temática. Un subconjunto del PLN conocido como generación del lenguaje natural o NLG forma parte de la IA generativa. Esta rama especializada da a los ordenadores la capacidad de crear textos que no solo son comprensibles, sino también contextualmente relevantes. Es la fuerza motriz en la creación automática de contenidos diversos. Imaginemos a un periodista que escribe artículos sobre muchos temas. Recopila información, organiza sus ideas y luego escribe un artículo. La generación de texto NLG funciona de forma similar, pero es un sistema que procesa datos y los entreteje en una narración, ya sea un resumen financiero, una previsión meteorológica o la descripción de un producto. Si seguimos avanzando, nos encontramos con los grandes modelos de lenguaje, LLM, Large Language Models, que representan una aplicación más sofisticada de la IA en el lenguaje. Entrenados en vastas colecciones de textos, los LLM pueden realizar tareas complejas que requieren comprensión contextual, como mantener conversaciones o dar respuestas precisas a consultas. Imagínate a una persona que ha viajado mucho y puede contar historias y conversar en varios idiomas. Un LLM también dispone de una amplia gama de textos y puede hablar de multitud de temas, dando la impresión de estar conversando con un viajero experimentado. Si comparamos NLG con LLM, observaremos que NLG tiene como principal objetivo la generación automática de textos basados en datos estructurados, mientras que un modelo LLM se entrena con enormes conjuntos de datos de texto tanto para comprender como para generar textos similares a los humanos, significativos y contextuales. Esta diferencia pone de relieve las impresionantes capacidades de los grandes modelos lingüísticos, que van más allá de las funciones típicas de la generación del lenguaje natural. Quizá te preguntes cómo se aplican hoy estas tecnologías en el mundo real. Microsoft Copilot, por ejemplo, aprovecha tanto las tecnologías NLG como LLM para ofrecer a los usuarios una serie de ayudas, desde resumir información hasta proporcionar soporte de codificación. Del mismo modo, GitHub Copilot es una herramienta basada en IA que mejora la productividad de los desarrolladores, sugiriendo fragmentos de código relevantes para la tarea en cuestión. Sin embargo, es fundamental recordar que se trata de herramientas diseñadas para ayudarnos y, como con cualquier herramienta, deben utilizarse de forma responsable.